Ahora, ¿para dónde miro? Sí, ahora sí. Cámara 1, cámara 2. Bueno, y cámara 3 por ahí Sí, también. Bueno, retomando, gracias a ambas por estar aquí en este conversatorio hoy. No sé si algunos de ustedes habrán tenido la oportunidad de leer la novela de Grecia, pero bueno, acá ella ha traído algunos libros disponibles. Pero bueno, Carolina y yo, cuando Grecia nos invitó, hicimos una lectura y tuvimos la oportunidad de discutir en 2 o 3 oportunidades sobre la novela. Y entonces teníamos algunas preguntas o comentarios que nos gustaría hacer en torno a la novela en su relación al feminismo. Pero lo primero que yo quería comenzar preguntándote es sobre el título de la novela, porque, bueno, como ya lo saben, la novela se llama La ideología del amor, y creo que ahora, principalmente en Sudamérica, ahí está muy vigente el tema de la ideología de género, ¿no es cierto? Y entonces, precisamente por el crecimiento de la derecha extrema, digamos que se opone a algunos avances, no solo en temas de género, pero también, bueno, sí, en temas de género y en temas, no sé, reproductivos, de sexualidad, etcétera, ¿no? Y entonces veo que tu novela también transita por el feminismo, pero también hace comentarios, por ejemplo, en temas como el aborto. Entonces, al elegir el título de La ideología del amor, ¿qué referencia hay sobre la ideología del género? Eso. Muchas gracias, Cintia, Carolina, y a cada uno de ustedes por estar aquí hoy con nosotras. Y respondiendo a tu pregunta, justamente la ideología del amor es como una mirada hacia esos malos conceptos que tenemos en referencia al género, ¿no? Porque en sí la ideología del amor es un concepto sobre el autocuidado. Es por ello que la portada del libro tiene la interpretación en dibujo de una persona que se está abrazando, y la flor es una amapola. Y como sabemos, la amapola es utilizada médicamente y también en excesos para drogarse también, ¿no? Para vivir anestesiado, para vivir en constante trance, sin enfrentar aquellos problemas que nos aquejan como seres humanos, en nuestra psicología, por ejemplo, aquellos traumas, aquellos recuerdos de la violencia en diferentes magnitudes, ya sea verbal, ya sea física. Entonces, cuando hablamos de autocuidado, cuando hablamos de autoestima, cuando hablamos de priorizarnos antes que a Dios, antes que a la familia, antes que alguna religión, alguna creencia, ¿no? Que sobre todo nos hace daño como seres humanos, como personas, caemos como personas egoístas, como personas que no pensamos en el otro, cuando en realidad la religión nos dice, sí, ok, Dios primero, la familia segundo, al último tú, pero la psicología nos dice que hay que ponernos en primer lugar, ¿no? Hay que ver si estamos en un lugar seguro, hay que ver si estamos teniendo un buen cuidado personal, si nos estamos capacitando en el tiempo, si nuestras amistades son saludables, si ese amor que nos han enseñado realmente no afecta a los demás, o si es que ese amor que nos han enseñado o las prácticas del amor no lastiman a otras personas. Yo creo que darse el espacio para entender cómo amarnos a nosotros mismos, para ver cómo nos relacionamos con los demás, es para mí una ideología del amor, ¿no? Entonces, sabemos que el género no es una ideología, sabemos que el género abarca de muchas sabidurías, de muchos conocimientos dentro de la antropología, el psicoanálisis, la sociología, la filosofía, la literatura, el cine y diversas manifestaciones culturales. Entonces no podemos sintetizar a engañar a las personas, a decirles, bueno, el género es una ideología, porque realmente no lo es, ¿no? Entonces, una vez que entendamos o que comprendamos qué es la palabra ideología, qué significa, yo creo que vamos a disminuir de algún modo los índices de violencia entre seres humanos, entre personas, porque realmente por llevar
por justificar hechos dañinos, nosotros embarramos a la palabra ideología con violencia, con muertes o con sangre, ¿no? Entonces la ideología del amor no va por ahí, va hacia la ternura, va hacia la comprensión, va hacia la empatía de lo que nos sucede dentro de nosotros mismos incluso. ¿Por qué nos molesta que el otro sea distinto? ¿Por qué nos molesta que el otro sea una persona LGTBIQA+? ¿Por qué nos molesta que el otro sea afrodescendiente? ¿Por qué nos molesta? ¿No? Hay que empezar a mirar en uno mismo para evitar hacer más daño a las personas, a los niños, a los seres humanos, ¿no? Bueno, yo quería, ya que empezamos por el título, entonces ir un poco ahora a la historia, ¿no? Y conectar con algunas cosas que has dicho. Para contextualizar un poco, no voy a contar el libro, pero digamos que la ideología del amor es la historia de una chica, Francia, y el libro nos permite tener acceso a su infancia, ¿verdad? A través como de la reconstrucción que ella va haciendo de ciertos recuerdos. Y después nos encontramos, vemos la transformación de este personaje en una segunda parte, que es una transformación que tiene que ver mucho con lo que nos acabas de decir, ¿no? Una transformación que es evidente, digamos, es nombrado en la novela, que se debe en parte a su acercamiento al feminismo, a temas de género, y que le permite a ella, digamos, identificar ciertas violencias, entender ciertos dolores de su infancia, ciertas, bueno, justo lo que decías, ¿no? Como estas formas en las que nos relacionamos y que pueden ser violentas o que no entendemos la violencia que implican. Y ahí, como en este contexto, yo quería preguntarte por esta relación entre literatura y feminismo, como en dos niveles. Uno, ¿cuál fue, digamos, el rol que tuvo tu acercamiento al feminismo en la escritura misma de la novela? Y dos, en la novela misma, porque en la segunda parte vemos, digamos, que el ritmo de la historia cambia y lo que vemos es a la protagonista un poco teniendo unas reflexiones más personales que tienen que ver con su acercamiento al feminismo, con su activismo. Entonces, un poco eso, si nos quieres compartir cuál fue tu experiencia para que el feminismo de alguna manera te guiara la escritura de esta novela, y cuál es en la novela misma ese feminismo, en lugar de ese feminismo. Gracias por tu pregunta, Carolina. Esta novela, ni yo lo puedo creer, pero esta novela la empecé a escribir cuando era niña. La empecé a escribir intentando sacar recuerdos de violencia de mi infancia a modo de terapia o diario, sin darme cuenta que lo estaba utilizando como una terapia. Hacer que me dejen de perseguir estos recuerdos en sueños, en pesadillas, en el día a día, ¿no? Entonces así es como yo empiezo a recopilar algunas escenas que ya fueron complementándose con otras cuando estaba en la secundaria, luego cuando estaba en la universidad, y sin el afán en realidad de construir una novela cuando ya estaba en la maestría, cuando ya estaba en estudios en género, ¿no? Cuando tenía más o menos 29 años, estaba estudiando la maestría en estudios en género. Entonces yo siempre he llevado terapias constantes porque provengo de un hogar que, como muchos, ha sido un hogar disfuncional, violento, donde había mucho maltrato, ¿no? Por justamente problemas de salud mental no tratados y actitudes violentas normalizadas, ¿no? Entonces, cuando yo me doy cuenta de todo esto, yo empiezo a intentar editar una novela con todos estos retazos de momentos
para hacer una historia, ¿no? Y se lo propuse a un compañero mío, a Raúl Escano, que él es editor, y me dijo, bueno, sí, acá tenemos varios pedazos de historias que pueden tener una secuencia lineal o a modo de feedback, pero hay que reescribirlo, porque en la escritura, como algunos sabemos, las cosas que salen en momentos de crisis, en momentos de desesperación, en momentos en los que en vez de romper algo te pones a escribir, o en vez de salir y lastimar a alguien, empiezas a escribir, ¿no? Realmente las cosas que construyes, o sea, para mí no es algo que sirva o que esté listo para publicarse, porque no es algo realmente pensado, estructurado, editado, limpio, trabajado, ¿no? Entonces eso yo lo descubrí ya editando la novela. Y cómo es que suceden estos cruces del feminismo en la historia, y para visibilizarlos en la literatura, pues surge como algo que tenía que suceder como consecuencia lógica de un montón de actos que había yo estado recopilando a modo de investigación desde mi niñez y viviendo en carne propia. Entonces es así como con un psicólogo con el que yo llevo tratamiento hasta hoy, descubrimos que estos momentos específicos, estas vivencias que podían haber sido vistas desde la depresión o desde la ansiedad, desde el temor, desde el miedo, podían ser sostenidas y podíamos rehacerlas en grupo con ayuda del editor y con ayuda también del psicólogo, porque siempre es importante cuando uno trabaja con las emociones tener un soporte psicoemocional, ¿no? Porque uno no puede andar abriendo sus heridas, caminando por la calle, sangrando y luego irse a dormir, ¿no? Uno tiene que, bueno, las abres un rato, las miras, ves en qué van, cuál es el proceso que sigue, y poco a poco te las vas curando tú misma, ¿no? Y para eso se necesita mucho espacio, se necesita soledad, se necesita el entendimiento de tus seres queridos, pero cuando a veces ellos no están, un psicólogo es súper importante, ¿no? Entonces, luego de esto, cuando nos dimos cuenta con él de que todas estas escenas habían sido investigaciones, trabajo de campo, ya en la maestría y con estos amigos con los que estuve editando la novela, ya lo pude fusionar de algún modo entre cosas que había aprendido en la maestría en estudios en género, más los talleres con Katia Dawi también a los que fui, con el curso de obras maestras de la literatura mundial que también en Harvard, que me metí en la pandemia de manera paralela mientras iba editando la novela. Entonces, tomando un poquito de aquí, un poquito de allá, salió la ideología del amor. Okay. Bueno, un poco ¿se me escucha? Sí. Un poco retomando la pregunta que te hizo Carolina sobre estos cruces entre la novela, digamos, y el feminismo. Yo quería preguntarte sobre, dentro de la novela, claro, presentas una serie de personajes femeninos, entre los que están, no sé, el personaje de la madre, que en algún momento, digamos, es bastante observado por Francia al inicio de la novela, ¿cierto? Y luego también, bueno, está otro personaje como de la abuela, o de repente la trabajadora del hogar, y la hija, etcétera, ¿no? Pero hacia la segunda parte de la novela surge como una especie de introspección en que el personaje de Francia tiene este cambio que surge a partir de su encuentro con el feminismo, ¿cierto? Entonces, y creo que en algún momento lo conversamos, que cuando nos sucede que nos encontramos en algún momento con el feminismo, siempre hay como esta mirada que retrocede y mira desde esa nueva mirada que te da el feminismo a personas que han jugado algún rol importante en tu historia, ¿no? Entonces, pensando un poco en esto y en cómo se describen, o sea, personajes como la madre o como la abuela,
¿quién crees tú que tiene acceso al feminismo dentro de la novela, ¿no? Porque es claro que lo tiene Francia, pero ¿quién más? Más bien, ¿cómo esa mirada feminista se devuelve hacia personajes como la madre, como estos que he mencionado? Sí, yo creo que cuando nos ponemos las gafas moradas, como muchos lo llamamos, cuando nos ponemos los lentes ya de la perspectiva feminista, es complicado desligar a las personas a estas características que de algún modo te empoderan como ser humano, ¿no? Esa actitud de autonomía, de resiliencia, de transformación, de tomar las experiencias negativas como empuje en lugar de hundirnos, esa energía o esas ganas de querer salir adelante. Francia la observó en muchos de los personajes que aparecen en la novela, ¿no? Incluso en su abuela, que siempre estaba intentando inculcarle que ella nunca deje de estudiar o de trabajar, porque esa iba a ser la llave de su libertad y ese iba a ser el espacio seguro que ella iba a construir luego cuando se encuentren con sus amigas feministas que va conociendo en el camino, y que también con quien uno también se siente identificada, porque te cuentan cosas que también son empáticas con las que te han pasado, y hay esta conexión mágica como la que ha sucedido entre nosotras, ¿no? Y empezamos a hablar de cosas que nos han dolido y que también le pueden servir de protección o a modo de disipar de pronto el dolor de otra persona que capaz está pasando por un momento como el que pasó Francia, momentos de violencia en la niñez porque sus padres tenían problemas mentales, el papá de Francia tenía retardo moderado, la mamá era bipolar, ninguno quería acceder a temas de salud mental, a cuidarse, a tomar la medicina que corresponde, y creo que este es un problema muy latinoamericano también, en donde tenemos prejuicios frente a la medicación y frente a la ciencia que realmente puede ayudar a equilibrar aquellos químicos que el cerebro no está produciendo, o que naturalmente podríamos producir con el deporte, con la alegría, con la risa, ¿no? Cosas que podemos pensar en que qué ridículas son, pero en realidad esas cosas nos ayudan a prevenir el estrés, la ansiedad y a tener una mejor calidad de vida. Entonces, creo que si desde las escuelas nos enseñaran o nos dieran herramientas sobre cómo yo, siendo un niño o una niña, tengo que lidiar con el estrés del padre o de la madre que se alcoholiza o que te dice algo violento, negativo, cómo yo puedo sostener en cuidado o en un lugar seguro mi psicología como ser humano, como niño, como niña, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy amplio y muy profundo del que como estados nos deberíamos de preocupar, ¿no? Sembrar esas herramientas de protección para las niñas y los niños que pues regresan a casa y en realidad prefieren estar en la calle o en el colegio porque son lugares más seguros, ¿no? Para ellos, para ellas, y ese era el caso de Francia, ¿no? Ella por eso también empieza a trabajar porque encontraba en el trabajo un espacio más seguro que en su casa, empieza a ir a la universidad porque encontraba la escuela o la universidad como un espacio más seguro, más tranquilo, en donde ella podía ser ella misma, más que en su casa, ¿no? Y a través de los libros, pues, va descubriendo que la religión es también muy castrante, que las religiones son muy interpretadas como cada uno quiere, y en el nombre de Dios hacemos lo que nos da la gana, y luego vamos y nos confesamos con el padre o el cura o el pastor y seguimos pecando como si nada. Entonces, todo este juego de creencias al final terminan evitando que nos demos cuenta cómo podemos amarnos mejor cada día, ¿no? Hay una tensión que yo siento en el libro, que es una tensión también, digamos, cuando uno habla de feminismo, de feminismos, ¿no? Y que hay puntos en los que muchos feminismos se encuentran y hay otros en los que realmente están muy lejos unos de otros. Y
a mí me llamó la atención de la novela, creo que es mi escena favorita, la de la cocina con la abuela, porque siento que ahí, más allá, digamos, de esta introspección que tiene Francia, de su nombrar, que me parece que es lo que pasa en ese segundo capítulo, Francia, digamos, verbaliza un proceso, y la vemos más como contándonos ese proceso que realmente, digamos, viviéndolo, ¿no? Y en ese sentido, la escena de la abuela me parece que ahí sí tenemos, ahí vemos digamos, un actuar que podemos reconocer como feminista, aunque no se enuncie en sí mismo como feminista, ¿no? Y la escena a la que me refiero es Francia con su abuela, preguntándole si ha abortado. Y es una escena en la cocina, que además es el lugar, pues un lugar simbólico, pues cuando hablamos de género y de feminismo, que ese lugar, digamos, puede ser un lugar de opresión, pero también puede ser un lugar en el que pasan complicidades y en el que se tejen otro tipo de diálogos también entre mujeres, y eso es lo que pasa ahí, ¿no? La abuela no es la abuela juzgadora, no es la abuela que tiene que responder a unos, digamos, a unos criterios sociales o cómo comportarse si hay más gente, sino que es una conversación entre ellas y la abuela diciéndole, sí, me pasó esto y ojalá no te pase, ¿no? Y qué hacer para evitarlo, y comparten incluso la misma experiencia física, ¿no? Ir al médico, el procedimiento médico, el miedo. Y a mí esa escena me parece muy poderosa porque evidencia este cuidado que es tan importante para ciertos feminismos, y al mismo tiempo la tercera parte del libro me parece a mí privilegia otro tipo de feminismo, como en lo que muestra de Francia, que es un feminismo que a mí me parece, digamos, un feminismo que uno podría llamar más liberal, y que tiene que ver con Francia, y un feminismo que, digamos, llama a una emancipación que termina siendo individualista, que no cuestiona, digamos, unas estructuras más amplias de opresión y más sistémicas. Y yo quería preguntarte por cómo tú sopesaste y cómo vives también, digamos, porque al final el feminismo lo que pasa es que atraviesa todo, ¿no? Atraviesa el proceso de escritura, la vida, todo. Entonces, ¿cómo viviste tú también tu proceso y también en la escritura, como estas decisiones de qué tipo de emancipación, qué tipo de liberaciones poner en el libro, con qué peso, y cómo eso también opera en tu vida? Y también cómo ponerlo en este espacio, que es un espacio, digamos, comunitario, ¿no? También que puede ser, digamos, que siento yo, liderado por mujeres hasta donde yo he visto, hasta donde ha sido mi experiencia ahora, ¿no? Que son también lugares donde se tejen otro tipo de complicidades. Me parece que va muy en esa clave como del cuidado y de promover otro tipo de conocimientos. Entonces, bueno, eso. Sí, gracias por la pregunta, Carolina, porque justamente cuando presentamos la novela en Lima, el 8 de marzo de este año, el Día de la Mujer, yo quise que en la mesa estén amigos muy cercanos que también están ligados a la escritura, y quería que sean ellos los que hablen de estos temas, porque sabemos que el feminismo en sí no encierra solamente a las mujeres, sino es interseccional. Entonces, si no tenemos hombres que compartan de algún modo estos mensajes y que practiquen el amor sano, llamado sano ahora, ¿no? Porque las conductas inadecuadas en términos psicológicos vienen a ser conductas tóxicas, red flags, ¿no? Entonces, me gustó mucho que participaran amigos varones, ¿no? Dando este mensaje. Y yendo a tu pregunta sobre esta escena, que la voy a leer para que entendamos juntos, ¿sí? Ajá. Entendamos qué cosa queríamos decir. A ver, dice: ¿tuviste un aborto, Mamá Lila? Hace unos meses le había hecho esta consulta durante mucho tiempo,
porque estuve pensando en la forma de desaparecer el sentimiento de culpa social al momento de decidir sobre ser madre o practicarse un aborto. Y cuando escuché esa palabra por primera vez, averigüé su significado. Tenía dudas y durante ese proceso recordé vagamente una conversación con mi abuela. Hablaba de una pérdida mucho antes de que yo naciera. Jamás mencionábamos eso en familia. Era un secreto entre las hermanas de mi mamá y mi abuela. Sí, iban a ser 5. Imagínate, cuánta chamba. ¿Qué iba a hacer con tantos?, respondió forzando una sonrisa a medias y luego siguió cortando la zanahoria para su arroz con pollo. Era una historia de la que no supe más detalles hasta ese instante. Con ella aprendí a pelar arvejas mientras le sacaba información sobre su vida amorosa con mi abuelo. La cocina era nuestro diván y me gustaba que fuera así. La relación entre mamá Lila y papá Rafael era bastante singular. Su forma de demostrarse afecto, sin darse besos ni abrazos frente a los demás, ni decirse te quiero o te amo, me enseñó que son los actos los que definen al amor recíproco y no la afectividad, aunque cuando hay ganas siempre viene bien recibirla. Acá vemos también esa distancia afectiva que hay entre los abuelos de Francia, porque antiguamente siempre había ese tipo de relacionamiento, ¿no? De el cortejo, de mantener las formas muy, ¿cómo puedo decir? Estos abuelos son muy diplomáticos dentro de su propia familia, ¿no? Entonces son muy poco afectuosos. Y eso fue lo que Francia iba viendo también, y esa era la manera en cómo ella se iba relacionando también con las demás personas. Entonces acá también podemos analizar que vemos cómo se relacionan nuestros padres, cómo se relacionan nuestros abuelos cuando salimos a encontrarnos con el date o con esa persona con la que filtreamos. Esperamos también que nos traten de una forma parecida, cuando no necesariamente estaría en lo correcto o sería lo que deberíamos esperar de los demás, ¿no? Porque cada uno proviene de un contexto completamente diferente. Entonces, hablar de aborto en la cocina se vuelve algo muy íntimo, sí, porque justamente es como tú decías, Carolina, es un espacio que hay que no sacramentar, sino más bien que desestigmatizar de que es un espacio femenino, ¿no? Sino es un espacio en donde todas las personas podemos cocinar y hacer las cosas que se nos antojen para una misma o para los demás, o para uno mismo o para los demás, ¿no? Entonces, este espacio de la cocina era un espacio por el que el abuelo nunca pasaba, entonces siempre podías hablar de lo que quisieras sin que haya algún inconveniente o algún adjetivo por ahí de que se nos tome como muy liberales por hablar así sueltas del aborto, ¿no? O por hablar de sexualidad incluso, ¿no? La abuela es un personaje que es muy tímido, pero a la vez es muy autónoma con las decisiones personales que iba tomando, ¿no? Ya sea esa pérdida que tuvo y que se le informó o que se enteraron después, porque a veces cuando uno está embarazada no le cuenta inmediatamente a toda su familia que está embarazada, ¿no? Entonces, son cosas que nos van dando cuenta de que cuando uno tiene que tomar decisiones personales, pues realmente son personales, porque al final es lo que nos va a hacer más felices a nosotros mismos, a nosotras mismas. No sé si me estoy olvidando de responder algo. No, a mí me llama la atención un poco esa, o bueno, como esa escena en la que se pone de presente esta complicidad, y otras opciones, digamos, que van más hacia la tercera parte del libro, en la que vemos a Francia, como que la evolución del personaje de alguna manera va hacia un
proceso muy individual, ¿no? La vemos, no sé, como en sus viajes, sí, en sus viajes, como en sus relaciones, pero de repente parece como que el feminismo la llevara hacia esta como realización personal, que sí, pero que digamos, que tú optas de manera, digamos, como autora, por mostrar o por darle cierta prioridad a este éxito. Entonces quería un poco eso, como preguntarte por esa decisión, por qué era tan importante para ti que el personaje, como resaltar este tipo, digamos, como de triunfo o de éxito, digamos, sobre otros tipos de éxito o como de construcción de la felicidad, si se quiere, que también otros feminismos, digamos, proponen o que critican también este individual, ¿no? Como de pensar que la liberación viene como con la idea de poder, con la única idea de poder lograr la idea de éxito que se nos vende tradicionalmente, digamos. Claro, no voy a spoilear el final sobre cómo logra el éxito Francia, pero sí es un éxito individualista porque es un personaje que estuvo priorizando durante toda su vida, desde que era niña, con el cuidado o responsabilidad de sus padres, el priorizar a otras personas y proyectos y problemas y necesidades de otras personas frente a lo que ella realmente quería en su vida, ¿no? Entonces, si uno prioriza durante 30 años lo que quiere tu mamá, lo que quiere tu papá, que tienes que cargar con un familiar que tiene una enfermedad, una necesidad, o si ser madre, eres madre de tus padres, ya llega un tope de la vida en que a los 30 años Francia dice no más, y ahora voy a nacer, voy a vivir desde cero, voy a comprarme esos patines que quería tener de niña, voy a aprender no sé, a escalar, me voy a ir de viaje al lugar más lejos que pueda llegar, voy a intentar escuchar en vivo a ese cantante que siempre quise escuchar, ¿no? Cosas por el estilo, que ella siempre se privó por esta responsabilidad del cuidado de sus padres, ¿no? Y era un cuidado que era también impuesto por miembros de la familia que eran conscientes de que la madre y el padre tenían problemas mentales y sin embargo le resaltaban a ella y a sus hermanos que por favor recuerden cuidar a sus padres, ¿no? Entonces, a veces yo analizo esa situación y digo, bueno, qué estrés para un niño de 5 o 6 años estar alcanzándole las pastillas para la ansiedad, para la depresión, o qué estrés para un niño de 6 o 7 años estar vistiendo a su madre porque llega ebria de una fiesta porque tuvo a sus hijos a los 20 años y no disfrutó su juventud cuando tenía que hacerlo y no se organizó para que de pronto los niños no se quedaran solos, tuvieran una cuidadora o alguien más, o qué sé yo, ¿no? Son cosas que muchos padres no pensamos y cuando suceden esas cosas no nos damos cuenta de cuánto lastimamos la psicología de nuestros hijos y nuestras hijas, dándole responsabilidades que no les corresponden a sus edades, ¿no? Entonces, yo creo que Francia pasó por ser madre sin desearlo, siendo niña. Yo creo que Francia pasó por ser consejera de su madre sin necesidad de haber estudiado psicología. Creo que Francia también pasó por ser ese bastón de sus padres sin tener la obligación de serlo, porque ningún hijo nace con la obligación de cuidar a sus padres. Y más aún, y seguro va a sonar muy controversial y seguro por ahí algún hater me va a decir es una desgraciada, pero ningún niño tiene la responsabilidad de hacerse cargo siendo niño de sus padres. Entonces no hay nadie que repita esto, no hay nadie que le diga a la sociedad realmente sobre este problema, ¿no? Que finalmente tenemos que resolver, o que Francia seguramente estará resolviendo siendo adulta.
¿no? ¿Y cuántos años le tomará para sanar 30 años de violencia? Porque además la violencia psicológica no se puede visibilizar tan fácil si es que no conversamos sobre ella. Entonces son procesos muy largos los de sanación, que me imagino que muchas personas estamos pasando en simultáneo, y me imagino que también es muy importante cuidar al otro, ¿no? De cómo va una por dentro, de cómo va uno por dentro, ¿no? Yo creo que es muy delicado por parte de este personaje que haya decidido estar sola cuando hay tantas cosas que hay que curar, ¿no? Bueno, hablando un poco de la violencia, ya que lo has mencionado, quería preguntarte por la relación que tiene el personaje principal con los personajes masculinos que aparecen en la obra. Tenemos, por ejemplo, en un primer momento la imagen del padre, ¿cierto? Que, digamos, no aparece mucho más que en el recuerdo de Francia o en algunas cosas que menciona sobre la violencia que ejerce en contra de su madre y también de los hijos. Y por otro lado, tenemos en otro momento una aparición del abuelo que igual no es muy completa, no hay esos momentos de intimidad que hay, por ejemplo, con la abuela, etc. Y luego tenemos este personaje del novio que también de alguna forma no solamente ejerce ninguna violencia física, pero también es como que no está en ciertos momentos, ¿no? Y luego hacia la segunda parte del libro, donde hay, como mencionaba Carolina, esta especie de cambio como el feminismo, más bien lo que vemos es quizás personajes masculinos pero en forma de amantes de Francia, ¿cierto? Entonces, hay por ejemplo una escena al comienzo que es bastante violenta y que tú sabes cuando la lees, que es este momento que va a la discoteca, etcétera, con esos amigos que son mucho mayores que Francia, y entonces uno cuando lo lee siente, uy, eso está mal, por más que no la misma Francia no diga este momento no debe pasar, esto está mal, acá hay unas diferencias de poder muy fuertes, etcétera. Y estos otros episodios violentos que ella tiene con los distintos hombres en su vida y finalmente digamos, las parejas o los amantes que tiene hacia el final de la novela, ¿no? Entonces, quizás puedas hacer aquí una reflexión sobre cómo se transforma la mirada que Francia puede tener hacia las relaciones masculinas, porque nuevamente vemos como los episodios de violencia, pero quizás faltaría un poco esa reflexión y quizás la puedes hacer. Sí, gracias, Cintia. Eso me da pie a leerles un poquito sobre el primer capítulo que se llama Hilo Negro. Y justamente comienza, sí, pues es un episodio en donde hay dos personas que tienen la edad de la madre, entonces son amigos de la madre. Están dos amigos de la madre y está Francia. Y uno de esos amigos es Gustavo. Gustavo se cuadró frente al mar, entre otras dos camionetas. Javier se quedó con mi mamá y con una botella de whisky. Yo bajé a tirar piedras al mar y Gustavo me siguió. Había una gran luna llena y se podía ver a algunas personas que todavía comían y disfrutaban sus vidas junto a un cuarteto de jazz en un restaurante del otro lado del muelle. ¿Te gusta mucho el mar, no? Se sentó sobre las piedras y puso su mano al lado de mi hombro. Me alejé. Me da paz su olor, respondí con una calma fingida. ¿Y tu papá? Preguntó, y luego agarró mi mano. ¿Qué más quieres saber? ¿Todo bien con él? Susurró a mi oído. El océano tenía reflejo de la noche. No sabía hacia dónde ir. Empezaba a angustiarme. Ese es un pedacito de una noche en la que ocurren este tipo de diálogo, ¿no? En donde vemos a una persona que es de la edad de la mamá de Francia,
intentando acercarse de más a una joven que tiene 15 años. Entonces, como tú decías, Cintia, es evidente las diferencias de poder por edades, ¿no? Y la circunstancia en la que se expone incluso a esta menor de edad, el whisky, el alcohol, la madre, con una bipolaridad que no tratando de sobrellevar esa angustia, esa vida que está teniendo y que no quiere resolver en un espacio seguro con el psicólogo, y prefiere salir con amigos que además están como zorros intentando acechar, hacer daño de algún modo a una persona que además era su amiga y que sabían que estaba pasando por momentos difíciles, porque cuando uno sale a conversar con un amigo le cuentan pues cómo se siente, cómo está, qué está pasando, y es difícil que tú te des cuenta con qué intenciones va esa persona, ¿no? Con qué intenciones te invita a una copa de trago, con qué intenciones. Entonces, yo creo que son temas de los que hay que hablar en familia, hay que normalizar, conversar sobre estas diferencias de poder en momentos clave, momentos en los que uno está más vulnerable sobre todo, ¿no? En los que no está atendiendo sus problemas de ansiedad, de depresión con un especialista, ¿no? Como era el caso de la madre. Y más adelante, acá vemos a Francia pues tímida, nerviosa, que no sabe qué hacer, no sabe cómo responder, ¿no? Y más adelante ya la vemos más empoderada, ya la vemos más lista, más despierta, más empoderada, saliendo con más chicos, ¿no? Enfrentando un aborto también, sola, completamente sola, porque tenía amigas pues que no estaban de acuerdo en el aborto, por ejemplo. Tenía amigas que más bien en vez de apoyarla y tratar de entenderla, un poco más se la felicitan porque iba a ser mamá, cuando ella ya había venido cuidando a una madre, a una persona adulta durante bastantes años, y se encontraba con ese inconveniente, con ese problema en ese momento de tener que decidir entre ella o seguir siendo mamá de una hija, un hijo y así, etcétera, toda la vida sin priorizarse, ¿no? Entonces es por eso que ella toma la decisión de atravesar este umbral de la muerte, en donde no sabes si tras un aborto clandestino vas a salir con vida o no. Entonces son decisiones muy fuertes las que toma este personaje para sobrevivir a las angustias que otras personas pretendían entregárselas para que ella se hiciera cargo, ¿no? Cuando ya era bastante hacerse cargo de ella misma, ¿no? Como ser humano. Y después encontramos ya en el tercer capítulo, que se llama Besitos de Fresa, ya encontramos a una Francia más relajada, más fuerte también, ¿no? Más entretenida, que empieza a conocer a otros tipos de chicos o chicas también con las que sale, ¿no? Mientras va descubriendo su sexualidad, su identidad de género, y ya se siente más abierta también de expresar y hablar eso con más conciencia, porque cuando uno está en la adolescencia, y más aún si vienes de un hogar conservador, es muy difícil manifestarte bisexual, manifestarte lesbiana, o incluso la promiscuidad está mal vista, ¿no? Entonces, sí, la promiscuidad es muy ligada también a lo LGTBIQ+, cuando en realidad la promiscuidad es de cualquier tipo de ser humano, ¿no? O sea, no tenemos que clasificarnos para decir yo soy más promiscua que tú o tú eres menos promiscuo que yo, ¿no? Entonces, la sexualidad es un tema que está muy ligado a los sacrificios, pero en realidad yo creo que debería estar más ligado al placer. Entonces, en el tercer capítulo también se habla de eso, ¿no? De la masturbación femenina, de cómo va descubriendo con una amiga los juguetes sexuales y todas esas cosas. Y si ustedes tienen luego preguntas, lo vamos a abrir a todas.
bueno, quisiera como que nos comentes un poco del libro en general como proyecto feminista, más o menos cuando lo estabas escribiendo, en qué público estabas pensando, y también, sí, creo que he leído en algunos lugares que has hecho entrevistas hablando sobre esta idea de la escritura como una terapia, en general eso, el proyecto de la escritura, del libro y el público hacia el que está dirigido. Sí. Cuando yo le presento esta historia a un amigo que no necesariamente se llamaba feminista, pero creo que ahora sí, años después sí, él me decía, no podemos utilizar la palabra contrato sexual porque ese es un término muy de género, muy de maestría en género, y hay términos que las personas no los van a entender, o estás forzando el discurso dentro de esta obra, ¿no? Dentro de este libro. Entonces yo decía, bueno, mi intención no es moverme específicamente con este mensaje en un grupo especial de mujeres feministas, de personas LGTBIQA+, sino más bien mi intención es de ampliar estos conocimientos a personas que les dificulta entender que la violencia empieza en uno mismo, ¿no? Entonces, incluso para mi mamá fue chocante leer este libro, ¿no? Para mi mamá fue muy, muy difícil, para mi papá también. Mi papá lloró con la novela, y esta novela se la he dedicado a ellos dos. La he escrito porque sin ellos yo no sería quien soy. Entonces es un agradecimiento a quienes son ellos, es un regalo a quienes son ellos para mí, ¿no? A lo que simbolizan en mi vida, ¿no? Y a esa muestra, a esa visión que he podido tener gracias a que ellos son como son, ¿no? Y llegar a mirar así me ha tomado mucho tiempo, pero me hace muy feliz realmente. Sí, me permite reír más, me permite entenderlos desde otra perspectiva más tierna, incluso más allá de continuar repercutiendo en la violencia en la que ellos también han vivido, y en esa poca aceptación de la familia hacia sus conductas tan locas y tan anormales por sus características. Y creo que es necesario continuar generando espacios seguros para las personas que también tenemos problemas mentales, o que convivimos con el TLP, convivimos con la bipolaridad, convivimos con la ansiedad, con la depresión. Yo estoy muy feliz después de haber escrito este libro y publicado, haberme encontrado con amigas que me dicen: Grecia, yo soy bipolar, te puedo contar un poco sobre eso, porque la verdad es que no tengo con quién más hablar de eso, porque solamente lo hago con mi psicólogo y le tengo que pagar para poder hablar de eso. Y le digo: pero por supuesto, cuéntame más, porque en verdad yo quiero entender cómo es que esas personas sobrellevan sus días, ¿no? Y qué cosas es lo que pueden hacer para sentirse mejor consigo mismas, para poder sonreír y no estar en una crisis que no te deja ni dormir, ni pensar, ni planificar, ni salir a la calle a relacionarte bien con los demás, ¿no? O sea, siempre estás como muy adolorido por dentro, insatisfecho, molesto, triste, o en tu cama simplemente, ¿no? Entonces, sí, es un entorno muy oscuro, pero también yo creo que cuando empezamos a manifestar a través de la palabra esas cosas que nos duelen, esas cosas que no nos permiten sonreír del todo, y encontrar en las buenas amistades, en esas amistades que también están pasando por esas cosas, yo creo que vamos a sentirnos mucho mejor conviviendo entre nosotros mismos, ¿no? Entonces ese era mi afán también como proyecto, sentirme de algún modo cómoda con este concepto sobre el autocuidado, con la ideología del amor, ¿no? Porque la verdad que en terapia se había descubierto lo difícil que es desarraigar esas conductas a las que hemos estado acostumbradas, ¿no? De soportar que
que siendo adulto tu padre o tu madre o algún familiar te llame a alzarte la voz y de pronto si, discúlpame, en este momento no te puedo atender o no quiero hablar en esos términos, yo no me comunico así con las personas, discúlpame, voy a cortar. O sea, que no se tome a que malcriada, cómo falta el respeto, que se ha creído, que no sé cuánto, ¿no? Así es como se toman a veces en Latinoamérica esas actitudes, cuando en realidad es algo muy normal pedir calma, pedir paz, pedir respeto o decirle a la otra persona, bueno, después de que aclares tus pensamientos, que no te sientas tan iracundo, iracunda, podemos conversar. Pero ¿cómo es posible que no sé cuánto? Ay, hemos normalizado esas conductas en las generaciones pasadas, que ahora nos llaman la generación de cristal incluso, ¿no? Ay, no se les puede decir nada, no se les puede gritar, no se les puede insultar, no se les puede maltratar, pues no. O sea, es muy gracioso cómo malinterpretan las buenas prácticas de la salud mental, ¿no? Es muy gracioso cómo malinterpretan también que le digan, creo que sería mejor que solo converses en terapia, creo que sería mejor que solo converses con un especialista, porque yo no sé de psicología, pero que me estás diciendo que soy una loca, que soy un loco, no me entiendes, no sé cuánto, me estás mandando al psicólogo, ¿quién te crees tú? Te estoy dando un consejo que yo también sigo. No estoy tratando de agredirte, no estoy tratando de ofenderte, no estoy tratando de insultarte. El que estemos locas o locos en algún nivel no es algo malo, es algo que podemos disfrutar más bien. Pero ¿cómo lo disfrutamos? Si vamos a terapia, si seguimos los consejos del psicólogo, si enfocamos esas locuras a hacer este tipo de cosas obsesivamente, ¿no? De pronto si no sé, pues, o sea, me gana la ansiedad, me gana las ganas de hacer algo, bueno, sal a correr, pues, ¿no? Haz ejercicio, ponte a dibujar, ponte a estudiar algo que te guste, ¿no? En vez de salir y agredir a otra persona por lo que estás sintiendo y no sabes cómo trabajar y no sabes hacia dónde volcar esas emociones negativas, sobre todo, ¿no? Que si tú las observas y tomaras la práctica de tener 10 segundos al día para observar cómo te estás sintiendo tú, yo creo que nos podríamos sentir más a gustas con nosotras mismas, con nosotros mismos, ¿no? Es un ejercicio que yo he aprendido a tener diariamente. A veces se me pasa, a veces me olvido porque paro en 50 cosas enfocadas, que me olvido de tener esos 10 minutos de vamos bien, todo va bien, cómo me estoy sintiendo, hacia dónde voy, okay. Y de ahí continúo. Pero sí es muy importante oxigenar la mente con, aunque sea 10 minutitos o 5 minutitos solos, para ver si realmente en esos 10 o 5 minutos solos nos sentimos felices con nosotras mismas, con nosotros mismos. Yo creo que así vamos a poder disfrutar más de los demás también. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, no sé mucho qué decir porque no he leído tu novela. Incluso, bueno, tuve que escribir porque había muchas cosas en las que como quería hablar, pero obviamente no podría interrumpir. ¿Sí? Pero, bueno, esto es como mi libro de notas, ¿no? Sí, te doy el micro para que te escuchen y la también. Yo también. Sí. Gracias, Nicole. Es curioso porque en mi último, bueno, en el libro escribo cosas, pero también en las últimas páginas estudio pues, inglés y eso, y tenía una nota que decía como, para mí misma, dice, Nico, recuerda que el amor va de la mano de las acciones y del cuidado. Cualquiera puede hablar sobre el amor, ¿sí? ¿No? Ahorita tú dijiste algo cuando dices como, ningún niño tiene por qué cuidar a sus padres. Y eso es triste, obviamente, porque pues nosotros estamos en una etapa donde estábamos aprendiendo y pues
somos como una esponja, que absorbemos todo lo que o sea, lo que está a nuestro alrededor, ¿sí? Y dice como, pero bueno, ¿qué? ¿Tú no crees que tus padres, o bueno, en la historia de la niña, ellos también fueron niños? Y uno no sabe la historia por la que ellos pasaron. Y tú no sabes por qué ellos se comportan así, ¿sí? Y a veces es fácil, y lo he visto mucho por redes y por todo, que es muy fácil hablar como, ay, el amor propio, y nos tenemos que amar primero a nosotros, y suena muy lindo, ¿sí? Pero no hay una ecuación, porque hablan del amor propio, pero nunca te dicen cómo hacerlo. Siempre dicen como, ay, encuéntralo tú, ¿sí? ¿Entiendes? Y es difícil, ¿sí? Entonces, digamos, yo también pasé como por procesos de aceptación con mis padres, tuve que perdonarlos, y en algún momento de mi vida dije como, güey, ellos no tuvieron quien los ayudara, quien los guiara. Y sí, si ellos tienen problemas que quizás se desquitan usualmente con uno, como hijo, obviamente no los estoy justificando, pero no había nadie que les enseñara, ¿sí? No había nadie que le dijera, mira, esta es la mejor opción, o alguien que les cuidara, o alguien, sí, que ahí va la ecuación, como que les enseñara. Y es triste de pronto lo que ella pasó y vivió, incluso en mi familia también han pasado como circunstancias así, y es fácil juzgar a los demás, y es bonito cuando tú dices como sí, tengo que pensar en mí y priorizarme, porque a veces a mí me falta eso, es un defecto que primero van los demás y después voy yo, y está mal, sí, pero también creo que no debemos como echarle la culpa a las demás personas, porque tenemos que ser responsables de nuestras vidas. Y sí, son nuestros papás y todo, pero nunca hubo nadie que les enseñara ni que les dijera como, hey, necesitas ayuda mental, tienes un medicamento, ¿sí? Y también he escuchado lo que tú dices de la generación de cristal, porque dicen, oh, sí, no nos pueden decir nada porque eres sensible y porque sí, y está bien. Pero digamos, quizás sus padres, eso viene de generaciones y viene en cadenas, ¿sí? Quizás sus padres también los trataron así, sus abuelos fueron así. Entonces no podemos señalar y culpar a nuestros padres por esas cosas, sino creo que también es como ya también la madurez y el proceso. Sí, el proceso, digamos, de la chica que pasó en la historia del libro, ¿sí? Que en algún momento de su vida entendió que tenía que sanar ella misma, ¿sí me entiendes? Porque así como estuvieron sus padres, no estuvieron sus padres como en la vida de ella para ayudarla, ella lo hizo ella misma. Pero quizás sus padres no tuvieron esa valentía o ese coraje o no pudieron, no sé, como encontrarse a ellos mismos y querer sanar. Ahorita, digamos, es más fácil de pronto ir a terapia, psicólogo, y ya lo tomamos como un poco más normal. Sí, como está bien, incluso yo no le puedo, bueno, sí, mis padres se separaron y yo le dije a mi mamá, tomemos terapia, mi mamá lo hizo y todo, pero también lo ven cuando, psicólogo, tú estás loco, necesitas ayuda, y no es así, pero también recordemos que ellos vienen de otra generación totalmente diferente a la de nosotros. Y cuando tú dices algo sobre las personas LGTB, porque estuviste hablando sobre el tema, bueno, apunto, no tengo nada sobre ellos, tengo amigos, así, pero uno cómo puede cambiarle la perspectiva a otra persona cuando somos todos mundos totalmente diferentes. Y hay una cosa que se llama psicología de grupos, ¿sí? Si yo viviera en un entorno donde soy cristiana, donde toda mi vida me han dicho como que hey, esto es pecado, no te pueden gustar las personas del mismo sexo, whatever, o muchas otras cosas, fornicación y eso. Si eso fue lo que mis padres me enseñaron, ahí viene lo mismo de atrás, ¿sí? De que mis papás, no sé, me lastimaron o algo así. Vengo de un entorno de esos. ¿Yo cómo puedo manejar esto en mi sociedad? ¿Sí me entiendes? Si eso fue lo que a mí me enseñaron, eso es lo que soy. ¿Sí me entiendes? Entonces, si a mí me han dicho toda mi vida que está mal y yo veo a dos chicas o a dos chicos besándose, obviamente yo lo voy a ver mal. ¿Por qué? Porque ese fue el chip que me plantaron de niña, ¿sí? Entonces, uno como, digamos, puede de pronto, porque no solamente valen los derechos de las personas, no sé, cristianas o judías, o no, porque al final todos somos iguales, ¿sí me entiendes? Pero es difícil, estos temas son un poco difíciles porque es difícil tú cambiar el chip, porque mi verdad no es la misma verdad tuya o la verdad de los demás, ¿sí? Entonces es difícil cuando tú dices, deberíamos aceptarnos tal como somos, pero
todos tenemos problemas, yo los llamo así, problemas de fábrica, cuando llamamos ansiedad, cuando llamamos depresión, o todas esas cosas son problemas de fábrica, y creo que nosotros como personas tenemos la responsabilidad de nuestra propia vida. No le puedo echar la culpa a mis padres porque no sé cómo ellos vivieron, no le puedo echar la culpa a la sociedad, no le puedo echar la culpa incluso a mis amigos cuando los necesito, porque tampoco sé con qué cargas ellos luchan, y es difícil, es demasiado difícil. Lo siento, a veces hablo como muy rápido, pero es demasiado difícil, y hay cosas que obviamente uno a veces necesita a alguien y necesita un consejo, necesita una mano, pero somos responsables de nuestra propia vida, independientemente de las decisiones que tomamos. No sé, ahí hablan como de un aborto, digamos, para algunas personas es como, o para mujeres feministas, o no, sí, lo puedo hacer porque es mi cuerpo, pero para una chica, no sé, musulmana o cristiana, que tú vengas a hablarle de ese tipo de cosas es fuerte. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar la cultura, no podemos cambiar sus raíces ni sus pensamientos, como para decir, no, ella se está mal. Muchas gracias por tus comentarios, Nicole, porque eso me permite explicarte que frente a cualquier religión, yo fui bautizada católica, hice la primera comunión, la confirmación, pero no soy practicante, ¿no? Y tengo compañeras que son del grupo también católicas por el derecho a decidir, que son mujeres católicas que son pro aborto, ¿no? Y así como hay esos grupos feministas, si queremos catalogarlos de alguna manera, también la salud mental está por sobre cualquier ideología, ¿no? Si tú eres musulmana, si tú eres judía y te hace mucho ruido el embarazo no deseado que estás sobrellevando, es posible que te genere ansiedad, es posible que te genere depresión, es posible que te genere intentarte suicidar incluso, porque no soportas lo que está sucediendo en tu cuerpo. Entonces, frente a la salud mental del ser humano y las religiones, las creencias, el ateísmo, la filosofía, mi mamá, mi papá, la salud mental es prioritaria, porque es la base de todas tus decisiones, de las decisiones que vas a tomar más adelante, desde el miedo, desde la religión, desde qué dirá mi familia, desde... Y sí, es complicado entenderlo, pero es muy importante y es necesario entender la ecuación de que yo más yo es igual yo, ¿no? X más X es igual a X. Entonces, si entendemos que ponernos en primer lugar y en segundo, para que en tercero resulte, tenemos que empezar en algún momento a practicarlo, a entenderlo de esa manera, a pesar de que otras generaciones no estén acostumbradas y que nos tilden de egoístas, de locas, de que queremos exterminar a la raza humana, de que queremos el fin del mundo, de la humanidad, que el individualismo es lo peor, que el individualismo es egoísmo. No, tú puedes... Tengo familiares que viven acá en Estados Unidos y en otras partes del mundo que incluso no tienen hijos y se han dedicado toda su vida a estudiar distintas profesiones, a tener un emprendimiento que siempre quisieron como proyecto de vida, a estudiar muchos idiomas, a viajar. Entonces, ¿por qué tenemos que criticar esas maneras de vivir en las que esos seres humanos nos están demostrando que es posible disfrutar de la soledad, que es posible tener lindas amistades, cuidando su salud mental, adaptándose a esa realidad que quieren vivir también, ¿no? Porque si una quiere pues formar una familia, pues se pone a hacer los planes, los proyectos, activas tu Tinder, activas tu no sé cuánto, sales, conoces, vas viendo, pero si tu intención es cultivarte, si tu intención es estudiar varias carreras, si tu intención es tener un negocio propio, no sé, el que tú quieras, ¿por qué no respetarlo?
no le haces daño a nadie con eso. ¿Cómo le dejo? Sí. No, está muy bueno. Esto ya alcanza. ¿O siéntate aquí? No, estoy bien aquí. Yo creo que Si llega. el cable lo que más pesado. Ah, bueno, ya. No, el cable es largo. El cable es largo. Ah, bueno. Pues estaba escuchando sobre el conversatorio, no he leído el libro, no he tenido el placer de leer el libro, pero él estaba diciendo a Néstor que me siento muy identificada con ciertos episodios de los que estás hablando, desde cuando hablan sobre el aborto, sobre el descubrimiento de la protagonista personal, sobre cómo ella se da cuenta que vivió siendo la mamá de sus padres. Y me sentí muy identificada con la protagonista porque durante mi proceso de descubrimiento propio fue por muchas etapas muy similares por las que pasé. Entonces, cuando yo le escucho hablar a ella, me parece que es muy jovencita, ¿cierto? ¿Cuántos años tienes? Discúlpame que te pregunte. Entonces yo le decía, ella es muy chiquita. Yo te llevo más o menos 12 años de adelante, con terapia, con descubrimiento propio, con darme cuenta de que la religión te pone un chip, pero si tú tomas la decisión de como que abrirte, y a mí me ayudó mucho la terapia con eso, porque yo me di cuenta que dije, no, yo soy católica, hice la primera comunión, confirmación, todo también igual, pero me considero católica como de fe, pero no la practico porque hay muchas cosas con las que yo estoy en desacuerdo con la Iglesia Católica. Soy católica, pero también soy pro-choice. Entonces es conflicto dentro de la Iglesia. Y entonces para mí, y hay muchas cosas que la Iglesia ha hecho a lo largo de los años y sigue haciendo, con los que estoy en completa oposición. Entonces al escucharte hablar, decía, le falta un poquito más para vivir, para que se dé cuenta de que la realidad de la vida es que nos han enseñado por la religión, por la manera en la que nos criaron, por la manera en la que la cultura misma, de que no debemos ser egoístas, pero hay un punto en el que tú llegas y dices, no, yo necesito cuidarme a mí misma porque estoy yendo, que fue lo que me pasó a mí, en el camino de la depresión, en el camino de la autodestrucción, de una u otra manera. Entonces llega un momento en el que yo digo, no más, y comienzas a practicar hasta el desapego con tu propia familia, a decir, yo no puedo seguir en esta conversación porque es como voy a perder la paciencia y va a terminar en un pleito y no más. Y empiezas a encarar vaya, yo tuve una discusión con el hermano de mi papá, donde le aclaré varias cosas por cuestiones políticas, porque yo también soy peruana. Entonces yo dije, esto va a terminar en un pleito en mi casa, porque él va a llamar a mi papá y le va a decir que hemos tenido esta discusión. Y yo cogí el teléfono, lo llamé a mi papá y le dije, mira, le dije esto a tu hermano, porque pues se empezó. Y mi papá me dice, ok, está bien. Nunca lo llamó, nunca habló con él, nunca le dijo, tu hijo es una malcriada, es una respetuosa, porque él se dio cuenta que hay un momento en el que ya no soy más la bebé a la que le puedo decir, tú no sabes de lo que estás hablando. Tú dices, no, un momentito, yo sé de lo que estoy hablando. Esto no está bien lo que tú me estás diciendo. Entonces, definitivamente que voy a leer el libro porque me he sentido muy identificada. Hay muchas cosas muy interesantes que he sentido que han formado también parte de mi camino de vida hasta llegar al momento en el que estoy. Y diciéndote a ti, si te enfocas más en ti mismo, en ti misma vas a tener la capacidad de tú misma transmitirle a tus padres, decirles, mira, esto hiciste mal, te perdono, pero es mi camino, es mi momento de vida, yo tengo que seguir, porque eso fue lo que yo hice. Y ahora yo tengo conversaciones largas con mi mamá, con mi papá, en donde les explico qué fue lo que hicieron, que es verdad, ellos no sabían, porque ellos aprendieron a ser papás en el camino. Nadie le enseña a nadie a ser papá. Y muchas veces reflejan sus frustraciones y sus problemas de pareja en sus hijos, por golpes físicos, por maltrato psicológico, la forma en la que nos tratan, pero depende de nosotros como decir no más.
y es lo que me pasó. Por eso la escuchaba a ella y decía, ella es jovencita, todavía le falta un poquito más por vivir. Mira que a mí, yo siento que yo estoy pasando en ese proceso y desde que me mudé aquí a New York, porque te abre como la mente, como la diversidad de los pensamientos de las personas. Y estuve en Alabama en un tiempo viviendo y ahí está lo de la psicología de grupos, porque me rodeé de solo una comunidad cristiana. Entonces esos pensamientos quedaron en mi cabeza. ¿Sí me entiendes? Como decían, no puedes hacer esto porque es pecado, y si tienes un novio no puedes tener relaciones antes de casarse porque está mal. Y venir acá y chocarme con esto, para mí fue algo como ¡plum! ¿Sí me entiendes? Y es algo con lo que a veces me pesa. Ayer que le conocí a ella, te comenté algunas cosas sobre eso, ¿sí? Incluso también me pesa porque vivo sola, mi madre solamente me tiene a mí, y mi madre ha querido que yo cumpla sus sueños y yo no puedo hacer eso. Y yo llegué a un momento de decirle, mami, no puedo, yo tengo mi vida, tú tuviste un momento. No, yo te entiendo, pero a lo que yo me refiero, y está bien. A veces es difícil también cuando tú creces y te incluyes, como tú dices, en esa psicología de comunidad, de que te dicen esto está bien, esto está mal. Pero solamente ella mencionó algo como que la religión musulmana y la judía, cuando tiene que ver con el aborto, esas dos religiones en realidad sí no tienen nada en contra del aborto. La única religión que está en contra del aborto es la cristiana y la católica. Los judíos y los musulmanes no tienen absolutamente ningún problema con el aborto. Tengo una amiga, es curiosa porque ella es colombiana y pues obviamente en Colombia somos como más católicos y cristianos. Ella viene de un hogar, o sea, sí como católicos, pero no sé por qué carajos yo la conocí aquí. Ella se volvió musulmana y ella empezó a practicar el Islam y todo. Y ella me decía, a mí en Colombia me ven como cosa rara cuando uso el hijab, ¿cómo es que se dice? El hijab. Y yo le dije, o sea, me llamó mucho la atención ello porque dije, o sea, tiene una cultura totalmente diferente. Porque la cultura musulmana es una cultura muy bonita. El Islam como religión tiene cosas muy bonitas que son muy diferentes al catolicismo, que la verdad es que son bastante interesantes. Sí, y uno dice como viene de un lugar y se convierte en otro. Wow, para mí fue algo muy... Nicole, te buscas buenas lecturas. Sí. Solo para Solo para que ya. ¿Tienes otra pregunta? ¿Tu nombre, por favor? Con el micrófono. Néstor. Ah, ya. Hola Grecia, ¿qué tal? Buenas noches. Busqué la sinopsis a ver si había entendido bien, quería estar claro. Y ustedes hablaban, pues redireccionando un poco la conversación, hablaban un poco sobre, me llamó mucho la atención que tuviste la protagonista tuvo un amigo que no era feminista y en el momento se volvió feminista. Y estaba leyendo la sinopsis y más que una historia de mujeres, es una historia de un ser humano que se vuelve protagonista a través de sus luchas y su niñez y todo. Pero es muy importante siempre ser el protagonista por medio de su género y sus luchas y no volverlo invisible. ¿A qué viene todo esto? Siendo minoría uno empatiza. También soy hombre, inmigrante, parte de una comunidad marginada, de muchas maneras. Y soy trabajador social. En algún momento he querido ser parte de las marchas y me han dicho, no, siéntese que esta no es su lucha. O vas en el bus y uno se para pues porque quiere ser caballeroso y estamos desaprendiendo que muchas veces el ser caballero no se ve tan caballero. Entonces no, siéntate que yo me puedo quedar parado. O en algún momento en una capacitación alguien levantó la mano y yo le dije, no, las damas primero. Y entonces me dieron la cátedra de que en 1800 no sé qué, a las mujeres las ponían a probar, a catar la comida para que se murieran en caso de que estuvieran envenenadas. Entonces estamos como en esta situación donde no puedes, no hay nada, o sea, donde quieres ser empático, pero no puedes hacer nada porque ni es su lucha, ni le corresponde, y en algún momento si te paras, no, las mujeres también pueden. Entonces, digamos, ¿qué consejo, de qué manera ves de que podemos ser y ayudar en todo este proceso de hacer el camino más fácil, puesto que yo también entiendo que hay privilegios
y siempre los han habido, y a pesar de que yo no los quiera tener, porque creo en la equidad más que en la igualdad, creo en la equidad. ¿De qué manera lo ven? Es que aquí podemos quedarnos toda la noche resolviendo las vidas y todo eso. No sé. Sí, gracias. Sí, mira, qué bonito lo que has dicho, porque de verdad que la equidad es un valor que se está haciendo conocido poco a poco, ¿no? Porque cuando tú dices igualdad, pues es que las personas deberíamos arrancar desde este plano, y no vemos que hay personas que están un poquito más abajo, y para poder arrancar desde este plano tienen que llegar acá para recibir, y esa es la equidad, ¿no? Entonces, sí, viéndolo de esa manera, yo creo que es muy bueno que tú ya me estés diciendo, creo más en la equidad que en la igualdad, porque eso es pensar ya, o estar con ese chip de que, ok, la interseccionalidad, mira, que es un concepto también bien político, ¿no? Ahora, más que sociológico, y la interseccionalidad es también ponerse los lentes interseccionales y darte cuenta de la raza, la religión, la clase social, y ahí yo recién voy a poder darme cuenta si estoy siendo equitativo o no. Entonces, para ser equitativo tengo que saber un poquito de eso también, ¿no? Ser consciente de eso. Y eso me parece muy loable, me parece muy positivo para los cambios que están ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? Y siendo Nueva York una ciudad tan pluricultural, diversa, yo creo que andando con ese tipo de conciencia vamos a sentirnos cómodos realmente interactuando con los demás, no tengas temores en relacionarte, si es que piensas así realmente. Más bien, qué bueno que uno de los hombres de esta sala nos comente eso. Más bien, muchas gracias. Pero no quiero saber. Ok. Bueno, el libro de lo que comentaste me parece muy latinoamericano. Siento que se puede replicar en cualquier país de Sudamérica o Latinoamérica. Yo tengo una pregunta con respecto al proceso de elección. Yo siento que una de las cosas, uno de los éxitos del patriarcado es que los hombres se apoyan entre ellos. Han generado estas maravillosas clubs, la religión, y se apoyan entre ellos. Los hombres están ahí en el partido del fútbol, van al bar a tomarse un trago juntos, pero entre nosotros las mujeres de repente no nos sentamos. Y está inserto en nuestra cabeza como que a veces sucede que no nos han enseñado a ayudarnos entre nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿cómo fue tu proceso en editar este libro, en poder lograr tenerlo acá? Porque me imagino que necesitaste ayuda, y me gustaría saber cuál fue esa ayuda. ¿Cómo fue para ti enfrentarte a decirle a alguien, ¿sabes qué? Necesito ayuda para publicar este libro, tengo esta idea? Comentaste un poco que le pediste que te revisara un poco, pero esa es una opinión. Yo quiero saber cómo es que tú pudiste traer esta idea a la máquina, sacarlo y traerlo aquí a la rosa. Sí, ha sonado bien rápido el proceso, pero ha sido así en realidad, ¿no? Pasaron 3 años para que yo recién pudiera tener esto acá con nosotros, ¿no? Cuando yo tuve la primera opinión con este compañero, que era un compañero de periodismo, porque yo ejercí el periodismo por más de 12 años, y actualmente también estoy freelanceando con un medio internacional, pero en temas de derechos humanos, sobre todo LGTBIQA+. Y
le comenté a este amigo con quien tenía confianza, porque además uno siente vergüenza cuando va a mostrar un texto íntimo a alguien, ¿no? Es como desnudarse frente a esa persona y tiene que haber cierto grado de confianza y tú también tienes que apreciar algo de esa persona para darte cuenta o sentirte de que de repente no se va a burlar de tu texto, no va a decir este texto, no sé, pues es horrible, qué sé yo, ¿no? Entonces tienes que tener confianza con esa persona primero. Luego de mostrárselo a él, se lo mostré a Joseph Zárate, que es otro colega peruano, que también es escritor y que bueno, ha proyectado el periodismo hacia la literatura. También lo consulté con otro amigo que se llama Sergio Llerena, que también está escribiendo su novela. Le consulté a una amiga de la maestría, también en estudios en género. Le comenté, le dije, mira, tengo esta idea, me parece genial. Le conté a otra amiga cercana y así. Tuve varias opiniones de varias personas que me fueron diciendo, sí, publica, quiero verlo, quiero leerlo, quiero no sé cuánto, no sé qué. Y yo la verdad no me sentía lista para publicar, no sentía que tenía que estudiar una maestría o una profesión vinculada a la literatura para poder sacar una novela, pero me metí a talleres. Estos amigos me aconsejaron a ir a talleres de escritura creativa, en vivo, ¿no? Y eso también me ayudó a cerrar algunas escenas de la novela que ya iba editando en simultáneo, más el curso que tomé sobre obras maestras de la literatura mundial en Harvard me hizo abrir un poquito más mi mente para darme cuenta de que realmente lo personal es político, ¿no? Y que eso personal puede ser utilizado para hacer cosas como esta, en lugar de vivir atormentados por recuerdos, ¿no? Y la mano del psicólogo también me ayudó mucho a lanzarme a la piscina, ¿no? Sin saber si había agua o no. Entonces ha sido todo en simultáneo lo que ha confabulado para que la ideología del amor esté acá en Nueva York, en esta librería tan linda, tan acogedora también, y con nosotras, ¿no? ¿El libro fue impreso en los Estados Unidos? No, el libro ha sido impreso en Perú. Sí, el dueño de esta editorial, Gambiracio Ediciones, era un amigo mío también, con el que yo trabajé en la editorial Epensa, que ahora es de la editorial El Comercio, donde imprimíamos diarios de la prensa, ¿no? Entonces este compañero también tenía un sueño de tener una editorial y yo lo conocí hace como 10, 12 años atrás y con Juan Carlos Gambiracio yo le comenté también hace años atrás y le dije, tengo intención en algún momento de mi vida sacar un libro, hace como 6, 7 años atrás. Ya, pues China me dijo, avísame cuando lo tienes listo y lo sacamos en mi editorial, porque yo quiero tener una editorial y lo voy a lograr. En esa época estaba con la editorial de su hermana, que era Caja Negra, y después sacó la suya propia, que es Gambiracio Ediciones, ¿no? Y bueno, pues en este año estuvimos en la Feria del Libro de Lima también, ahí feriando, y poco a poco se fueron dando las cosas, ¿no? Como las coincidencias, más que todo, ¿no? Porque a veces uno quiere sacar un proyecto adelante, pero no sabe ni por dónde empezar, no sabe cómo hacer, o vas averiguando precios poco a poco y vas viendo, pucha, tengo que concursar acá para que me financien este proyecto y yo me muero por publicar mañana, quiero que mañana lo imprima. Entonces, no son así las cosas. Yo entendí en el camino que las cosas no eran así, que por más de que tuviera ahorrada la plata para imprimir tantos libros, no era así de sencillo, ¿no? Entonces es un trabajo de largo aliento, de muchos años, y no por eso hay que desalentarnos, sino al contrario, ¿no? Saber que lo estamos haciendo con el amor que se merece, con la importancia que se merece, y es como nuestro hijo. Para mí esto ha sido dar a luz, o sea, yo lo he sentido así, ¿no? Ha sido tan doloroso y tan disfrutable que lo he sentido así, ¿no? Entonces sí, o sea, me ha llenado mucho hacer la ideología del amor y traerla, y que esté acá, y también hay un sticker para que lo peguen en la computadora si quieren, o en el baño, ¿no? Ese lugar tan íntimo, y se acuerden, o en la cocina, en la refri, se acuerden.
de la ideología del amor, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Cintia, Grecia, Paula, muchas gracias por recibirnos y a todas. Gracias a ustedes. Muchas gracias Carolina, Cintia también. Un agradecimiento especial para ustedes por estar acá. Muchas gracias. Gracias Paula. Está vendiendo su libro. Sí. Diles a qué precio por si te lo quieren comprar. Ya.